Mi nombre es Rodrigo Duque, tengo una oficina hace aproximadamente 6 años, independiente, me titulé el 2001. Mi oficina es una oficina bastante pequeña, que se ha movido en el rango de entre 3 y 6 personas en el tiempo que llevamos trabajando, y que ha estado bien enfocada hemos tenido la oportunidad de hacer trabajos colaborativos con otras oficinas de arquitectura y por lo tanto de asumir proyectos de cierta escala mayor en base a esta asociatividad con otras oficinas, digamos, y no con una oficina que crece como desmedidamente muy rápido. La pregunta es una pregunta que uno se debería estar haciendo permanentemente. Yo creo que la arquitectura, no sé, hoy día veo la arquitectura como un oficio, un arte que se preocupa de definir la relación que el hombre tiene con su medio físico, digamos. Me parece que una definición así le abre a la arquitectura o pone en el centro de la discusión de la arquitectura cosas que van mucho más allá de los temas como eminentemente objetuales, digamos, si tú miras ahí la definición de arquitectura en una enciclopedia, habla de que es el oficio de hacer edificios, digamos, y creo que entenderla como la construcción de la relación del hombre con su medio físico nos pone en el centro de una discusión que tiene mucho más que ver con cómo define la forma en que vivimos, y desde un punto de vista que va mucho más allá de lo simplemente funcional y económico, digamos. Creo que hoy día el rol del arquitecto visto desde la sociedad está mucho más ligado a ese rol funcional y económico de resolver los edificios, digamos, y creo que se dejan de lado ciertas consideraciones muy importantes que tienen que ver con cómo la arquitectura define la forma en que vivimos en otros ámbitos que van más allá de lo funcional, digamos. Y esa capacidad de transmitir eso creo que hoy día no es algo muy potente en nuestra profesión, y creo que es clave para definirnos en la realidad actual, para participar en esta construcción de la realidad de los tiempos que vivimos. Por otro lado, también me parece que es fundamental que seamos capaces de trabajar en conjunto, colaborativamente con otras disciplinas que son las que están construyendo la realidad de nuestro tiempo. Ámbito en el que de alguna forma sí los arquitectos hoy día estamos participando, pero creo que falta mucho que entender para poder ser capaces de relacionarse de una forma productiva con otras disciplinas. Y por último, yo te diría que ser capaces de entender lo que se viene, ser capaces de entender cómo los cambios tecnológicos, cómo las nuevas innovaciones en el ámbito de la tecnología especialmente de la tecnología, están como redefiniendo la forma en que el hombre se relaciona con su medio físico. Y eso es demasiado relevante para la arquitectura. Si nos quedamos debajo de eso, estamos quedándonos debajo de algo de lo que nosotros deberíamos ser los primeros interlocutores. En la arquitectura, a diferencia de otras disciplinas, creo que nunca la respuesta, nunca la pregunta o el problema que se te presenta es igual a otro problema, digamos, es igual a un problema anterior. Nunca hay dos problemas iguales en el desarrollo de nuestra profesión. Y en ese sentido, la innovación es algo que le es inherente a la arquitectura. Siempre hay que estar enfrentándose a un problema distinto. Y básicamente eso es la innovación, y por lo tanto las respuestas tienen que ser distintas. Los arquitectos que responden igual a dos preguntas distintas, en general se equivocan, digamos, porque porque la realidad, la complejidad que envuelve un proyecto de arquitectura siempre te presenta nuevas aristas que tenéis que enfrentar que probablemente en otro proyecto no se ha enfrentado, o en otro problema no se ha enfrentado.
Esto no significa que uno parta como de cero, al revés, como la arquitectura yo creo que es un oficio, y como oficio que es, creo que se aprende, se avanza en base a la tradición y en base a la experiencia personal, digamos, como una base muy fuerte, y en el fondo esa base, mientras más fuerte esa base que uno tiene y que va adquiriendo con los años, más capacidad tiene para enfrentar lo relevante de la pregunta y del problema y lo particular de cada pregunta y cada problema, innovando, si queremos llamarlo así, creo. Yo creo que el encargo de arquitectura o el servicio de arquitectura es un servicio que se basa en la confianza, digamos. Tanto si es que uno va a buscar un proyecto, a ofrecer un proyecto, a presentar un proyecto, como si uno recibe un encargo sentado en la oficina, digamos. Y esa idea de confianza uno tiene que tenerla muy presente, creo, al momento de montar una oficina independiente. Y esa confianza tiene dos caminos básicos, digamos. Uno es el prestigio y la experiencia que uno pueda tener y que pueda generar confianza en el cliente posible, o el conocimiento personal, alguien que yo conozco y qué sé yo. Y ahí es donde uno podría entender la cabida del networking, digamos, en esas dos cosas. Pero creo que lo fundamental siempre es hacer bien tu pega, hacer bien tu trabajo, y después obviamente ser capaz de transmitir ese trabajo que tú haces para ganarte la confianza de otros clientes. Yo ando con el teléfono todo el día buscando cosas en internet, ando en la oficina buscando cosas en internet, veo proyectos por internet, busco materiales por internet. El internet pero creo que no es algo exclusivo de la arquitectura, básicamente permea toda la sociedad, al menos las partes más productivas de la sociedad. Pero creo que el gran cambio tecnológico de la arquitectura en términos de los procesos de desarrollo y de diseño, son el desarrollo del dibujo en CAD y de la modelación 3D como método tanto de proyecto, de proyectación, como de exposición de tu proyecto, de tu idea. Creo que eso ha sido probablemente más fundamental aún que la internet como un tema de avances tecnológicos de los últimos 10 o 15 años en el proceso de desarrollo de arquitectura. En primer lugar, le diría que es muy difícil comprender la arquitectura antes de poder entrar a la universidad, digamos. Es una especie de salto al vacío, en mi caso me pareció así al menos. Mi capacidad de ir entendiendo de a poco la arquitectura se fue produciendo dentro de la universidad y probablemente incluso fuera de la universidad. Por lo tanto es difícil tratar de transmitirle qué es lo que es la arquitectura a alguien que está por más que uno quisiera y uno se sentara horas al lado, digamos, es muy difícil porque en el fondo el proceso de aprendizaje de la arquitectura te cambia y es imposible saltárselo para poder entenderla, ese a mi juicio. Si le haría algunas recomendaciones, le daría unas recomendaciones que quizás están anexas a la idea de la universidad. Para mí, creo que la enseñanza en la universidad es una enseñanza que te da como las herramientas para enfrentar estos problemas de que hablaba antes. Te da esas herramientas que te da unas herramientas básicas para enfrentar el problema como profesión, digamos, pero a mi juicio esa herramienta no te da como el oficio del arquitecto, y para mí es súper relevante entender la arquitectura como un oficio, como un trabajo que se basa en la experiencia, y en ese sentido creo que los primeros trabajos que uno obtiene o los primeros trabajos que uno consigue, la relación con una primera oficina o con un primer arquitecto creo que es fundamental porque creo que te define como arquitecto hacia el futuro. Lo que tú haces los primeros años después de pasar por la universidad creo que es fundamental porque es lo que te da el oficio para enfrentar la carrera hacia el futuro. Primero diría que en mi caso, para formar una oficina fue fundamental
trabajo que hice antes. Por un lado porque, como te decía, uno aprende, así aprende el oficio, digamos, pero por otro lado también porque uno genera cierta confianza, una cierta autoconfianza y una cierta confianza en quienes te rodean, y en la gente y en las redes que uno puede ir conociendo, de que tú eres capaz de enfrentar un proyecto. Para mí fue fundamental ese trabajo previo en una buena oficina y hacer bien ese trabajo para poder tener la oportunidad de montar mi propia oficina. Por otro lado, en mi caso también fue súper importante ganarse la confianza de otros arquitectos. Yo he hecho proyectos con 5, 6 o 7 otros arquitectos. Y en términos como más del funcionamiento de la oficina, creo que no hay nada, ni un misterio demasiado grande en términos de cómo operar una oficina, una empresa pequeñita. Sí creo que lo que sí creo que transmitiría y es clave es cómo se construye un equipo de trabajo. La construcción del equipo de trabajo que ha estado en mi oficina en los últimos años ha sido clave, no me imagino nuestro desarrollo de proyectos, lo que hemos hecho, sin el equipo que se ha ido formando. Algunos ya no están, otros siguen, y como sin ese equipo potente de buenos arquitectos, como en sintonía, difícilmente hubiéramos llegado a hacer el trabajo que hemos hecho.